Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Hoy día vamos a conversar con un hombre que vive la experiencia austral en nuestro país, pero participa activamente en el Senado de la República, el senador Carlos Bianchi de la región de Magallanes, independiente. ¿Cómo está, senador? Primero, muy feliz de poder tener contigo un diálogo, Sergio, y te lo digo con mucho afecto y cariño y respeto por la función que tú desarrollas. Y muy contento de poder llegar a todo el país y particularmente a la región de Magallanes, que me honro aún en representar. Oye, la ciudad de Magallanes y la ciudad de Puerto Natales han sufrido fuerte el COVID. Parece que empiezan a salir, pero muy lentamente de esta crisis, ¿eh? No, todavía ni siquiera se ve una lucecita al final del túnel, Sergio, eso es lo preocupante. Y sabes que yo noto que hay una ausencia fundamental del gobierno en cuanto hemos solicitado enviar un delegado presidencial empoderado para que busque mecanismos tanto económicos como de salud y poder salir de esta situación dramática, crítica. Es decir, la situación, Sergio, créeme, es angustiante en Magallanes porque se lleva ya demasiado tiempo en cuarentena, las personas contagiadas son, proporcionalmente lejos la primera región que tiene los mayores contagios en el país y en el mundo, proporcionalmente con la población. Los hospitales no dan abasto, hay derivaciones todos los días de personas vía aérea evacuadas a Santiago, a otros centros asistenciales. El tema es tremendamente complejo. Ahora, el alcalde de Punta Arenas ha pedido que la gente use mascarillas al interior de las viviendas porque ahí estaría la fuente principal de contagio. ¿Cómo ve usted esa medida con otras que podrían tomarse, digamos, para enfrentar este problema y evitar las muertes y la enfermedad? Yo creo que hay que ser serio, creo que eso no es serio, creo que eso es irresponsable, eso lo dijo la subsecretaria Daza y el alcalde le siguió en esa lógica. El alcalde lleva recién 4 o 5 años en Magallanes, él vivió toda su vida fuera de Magallanes, por lo tanto a lo mejor desconoce algunas cosas que son fundamentales. El contagio no es que se está dando intrahogar, la subsecretaria decía que la gente no sale por el frío o que el frío afecta. Nosotros, bueno, los que vivimos y conocemos la tierra, eso no es para nosotros un impedimento de ningún orden. El usar las mascarillas dentro del hogar es algo que se le ocurrió en las últimas horas a alguien y que efectivamente la gente no solo no lo va a cumplir, el contagio tiene que ver por otras cosas. Primero, no hubo ningún control en el aeropuerto, Sergio. Nosotros tenemos tránsito hacia la Antártica, tenemos mucha gente que ingresa por los temas de la pesca, la acuicultura, por una serie de temas económicos, llegaban con contratos falsos, con direcciones falsas, con residencia falsa. Mucha gente que llegó contagiada. No había control en el tránsito por carretera. Magallanes es la única región de Chile que no está conectada con el resto del país y para entrar a Magallanes tienes que entrar por Argentina. Bueno, ahí tampoco hubo control y mucha gente contagiada porque en la Patagonia Argentina hay mucho contagio. Y así, una serie de situaciones que no fueron cubiertas a tiempo y hoy estamos pagando la consecuencia, además de algunas irresponsabilidades de personas que efectivamente, incluso estando contagiadas, salían a hacer trámite. Entonces, es la mezcla de muchas cosas. Y lo otro, agrégale un componente, yo diría, en temas de salud. La región de Magallanes, curiosamente, todos y todas, fíjate que tenemos carencia de vitamina D por la falta de sol. Y la vitamina D es fundamental también y tiene mucho que ver con el COVID. Entonces, es como la mezcla de muchas cosas, el clima, etcétera, etcétera, que hace que tengamos los niveles de contagio que hemos tenido y de los cuales aún no hemos podido ni siquiera ver cómo podemos salir. Ahora, la pandemia a nivel de todo el país y la región de Magallanes no escapa a esa realidad, ha provocado graves problemas económicos. Ha habido distintas iniciativas que se ha puesto en marcha, algunas con mucha dificultad, qué sé yo, de parte del gobierno y con la complementación del Congreso, pero en último término la región de Magallanes hay que decir que sufre inviernos que son mucho más crudos y uno piensa, bueno, ahí también el financiamiento de la calefacción es un problema y su colega parlamentario de la Cámara Baja, Gabriel Boric, planteó que había que darle 500.000 pesos a cada familia para poder sostenerse y evitar que la gente saliera a los lugares de trabajo y para evitar los contagios. Bueno, yo sé que hizo esa solicitud, pero es una solicitud también que hicieron las organizaciones civiles de toda la región de Magallanes,
pero no es la solución. La solución es una política económica que permita la reactivación, no un bono de 500.000 pesos, que a todo esto no basta con pedirlo. Esto hay que discutirlo ahora en la ley de presupuesto. Repito, en estas cosas uno debe ser tremendamente serio. Y ser serio es hacer que el gobierno efectivamente empodere a una autoridad que pueda tener autonomía y decisiones tomadas por la realidad de nuestra propia región. No basta con un bono, y no estoy diciendo esto que no basta porque queremos pedir, no, porque simplemente hoy día, Sergio, te pongo un ejemplo, la actividad turística impacta del orden entre el 10 y el 14% del PIB regional. Está totalmente paralizada. Todas las empresas pequeñas, medianas, servicios de transporte, servicios gastronómicos, hotelería, todo, está hoy día con una parálisis total. Y es muy difícil la resurrección económica en esa área, como le va a ocurrir a todo el mundo y a todo nuestro país. Pero además nosotros no somos una región industrial, somos una región de servicio, de comercio. Entonces, todo el comercio, todo en su gran mayoría, está hoy día o quebrado o al límite de la quiebra, y esto trae un desempleo que ya supera los 2 dígitos y que efectivamente entonces no basta con un bono una vez, no, tiene que haber una política seria del gobierno. Y aquí Piñera, el presidente Piñera, ha tenido una notable ausencia, un abandono, porque si tú tienes una región, Chile, un país, un estado unitario, con las complicaciones que tiene Magallanes, a lo menos un presidente de la República va, determina, corta, en fin, arma un presupuesto especial, pero aquí absolutamente nada. Eso no ha ocurrido y por lo tanto me parece bien que para la prensa pedir un bono resulte atractivo, pero ¿es esa la solución? No es la solución porque vienen meses muy profundos. Y tú dijiste algo muy importante, Sergio. Nosotros no es que prendamos la estufa para cocinar y el resto del día no usemos gas. El gas usamos los 12 meses del año. Entonces, nos encontramos con personas pensionadas, 140.000 de pensión, o personas desempleadas, o personas que perdieron su emprendimiento, que tienen deudas de más de 1.000.000 de pesos entre luz, gas y agua. Claro, no se le ha cortado, pero la acumulación de deuda le va a ser absolutamente imposible poder abordarla, y ahí también se requiere otra medida por parte del Estado hacia una región que está viviendo situaciones extraordinariamente críticas. Claro, entiendo que hay una iniciativa que propicia precisamente financiar el gasto de los servicios básicos a la población ahí en la región de Magallanes, pero yo no sé cómo se conjuga esto porque determinación de gasto público, la iniciativa la tiene que tener el gobierno, si no, no hay ni una posibilidad de que los parlamentarios adopten una medida en ese sentido. Tú tienes mucha razón, efectivamente nosotros no tenemos atribuciones y sería un proyecto absolutamente inconstitucional e inadmisible. Pero lo que hicimos acá es como nosotros logramos en su momento, más allá del acuerdo que hizo el presidente Piñera con sus amigos, dueños de estas empresas, ¿no? Para prorrogar y no cortar los suministros, el plazo vence ahora el 8 de noviembre. Entonces, y estamos ahora nosotros un poquito pasado mitad de octubre, quedan muy poquitos días para que venza el plazo y las personas que no hicieron el acuerdo con las empresas, simplemente se les va a cortar los suministros. Y, curiosamente, solo el 15% hicieron un acuerdo con las empresas distribuidoras de luz, gas o agua. Entonces, este proyecto, como tú bien lo señalas, se encarga de prorrogar el plazo, pero establecer un plazo de pago de hasta 36 cuotas. No es que estemos pidiendo que se regale esos dineros para poder pagar los consumos, no, estamos diciendo... Que se redistribuya. O sea, que se redistribuya sin intereses, obviamente, porque de otra forma la gente no va a tener cómo poder hacer pago de esa cantidad de dinero por consumo básico. Ahora, hay una parte que usted mencionó que me parece importante profundizar un poco, que dice relación con las pymes. 2.800 existen en la región de Magallanes. Sí. Bueno, a nivel país, en un momento se dijo que era 1.000.000 que iba a recibir apoyo, después lo rebajaron a 600.000 y al final terminaron como en 200 y tantos mil que recibieron apoyo y no el 100% de lo que estaban solicitando. De estas 28.000 pymes en la región de Magallanes, ¿cuántas recibieron el FOGAPE? ¿En qué dimensión, en qué proporción?
Bueno, nosotros hicimos una investigación y hemos solicitado por ley de transparencia se nos informe, pero mira, por ponerte un ejemplo, recién esta semana hay un concurso que está llevando adelante el gobierno regional para que mil emprendimientos puedan optar hasta 3 millones de pesos. Entonces, aquí hay una situación que claramente no da cuenta con la realidad. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando el gobierno estableció estos créditos a través de la banca con garantía del Estado, tú llegabas al banco y le decías, mire, tengo la garantía del Estado. No, a mí no me interesa. Usted tiene además que tener otra garantía. Entonces, ¿cuántas personas llegaron? Sergio, yo no conozco de más allá de 30, 40 empresas que han obtenido algún beneficio en esta línea, porque además la distribución no se hizo a todas las regiones proporcionalmente, sino que se focalizó en la zona central y en Santiago de Chile, porque las pymes, por ejemplo, de Magallanes, una pyme de Magallanes, o de Coyhaique, o de cualquier región del país, no es lo mismo que una pyme en Santiago, porque los niveles de facturación son distintos, los niveles de funcionarios son distintos. Estas pymes son pymes, pymes, que responden a un mercado muy distinto. Entonces la situación es grave porque no van a tener resurrección económica y se prevé que esta situación se prolonga por 4 o 5 años. Entonces estamos frente a una posibilidad de cesantía aún mayor, de quiebras mayores, y el Estado o el gobierno no ha llegado con estos grandes anuncios a esas pymes, en el caso de la región de Magallanes. Senador Carlos Bianchi, la FAO y la CEPAL, organismos vinculados con Naciones Unidas y otras 2 entidades más, han dicho que en Chile va a haber 3 millones de personas en fragilidad alimentaria y por lo menos 700.000 personas van a pasar o están pasando hambre. ¿Cuál es la realidad en este plano? Allá en la región de Magallanes, ¿hay ollas comunes, por ejemplo? ¿O de qué manera está recibiendo alimentación la gente que no tiene ni uno en el bolsillo? Es que tú aterrizas el tema en la realidad diaria, y eso es lo que hay que hacer. Y yo te agradezco mucho esta consulta, Sergio, porque en Magallanes no es distinto a lo que está pasando en muchas regiones del país. Hay ollas comunes, efectivamente, hay agrupaciones ciudadanas, en el caso de la Unión Comunal, de juntas de vecinos, grupos de mujeres fundamentalmente y de hombres, que están haciendo lo imposible para poder llegar con algo de alimentos. Yo he tenido la suerte en lo personal, recién lo voy a decir hoy día, pero no lo hemos hecho nunca público, la suerte de que una empresa que está relacionada con la FUNAER, que reparte todos los alimentos para los niños en la educación pública, antes de ayer, logramos, por ejemplo, obtener 500 kilos de carne, por ponerte un ejemplo. La vez pasada, 4.000 y tantos kilos de productos del mar. Entonces, me lo ceden, yo se lo paso a las uniones comunales y ellos lo distribuyen entre todos los vecinos. Estamos llegando a eso, a tener que entre todos ayudarnos para poder hacer que personas... Yo pongo un ejemplo, una persona con renta vitalicia, que no cayó el 30% como era el proyecto del gobierno, tiene los mismos 140.000 pesos. ¿Cómo va a subsistir teniendo los gastos que tiene en medicamentos, luz, gas, agua, en alimentos? Entonces, hoy día, la pobreza, Sergio, ha sido muy notoria. Hay gente que efectivamente en Chile, miles de familias, están pasando hambre y en las ollas comunes ya es algo del día a día y Magallanes en esto no es la excepción, con mucha gente cesante. Se comieron también, porque el gobierno así lo quiso hacer y nosotros, por más que dijimos lo contrario, no pudimos, los fondos de cesantía, o sea, está cesante y sin fondo de cesantía. Entonces la situación es muy, muy grave y humanamente hay una indolencia frente a esta realidad. Ahora, ¿es posible o viable, considera usted, que la gente autofinancie esta crisis con el retiro por segunda vez del 10% de sus fondos de pensiones para completar un 20%? Porque ya retiraron un 10% muchos chilenos, ¿no? Primero preguntémonos cuánto hemos perdido cuando el entonces presidente Lagos cambió la responsabilidad que tenía las AFP, si habían pérdidas, la asumía las AFP. Se crearon los multifondos A, B, C, D, E. Ahí pasó la responsabilidad al cotizante. O sea, si tú perdías, era tu responsabilidad. La AFP te cobraba por administrar la plata y por colocar tu plata. O sea,
win-win, ganancia para ellos siempre. Pues bien, cuando el presidente Piñera hace estos anuncios que hemos hablado y eso no llega a las personas, nosotros, y yo me incluyo, fue uno de los que hizo los primeros proyectos para el primer retiro del 10%. ¿Era lo deseable? No. ¿Era lo que nosotros queríamos? No. Pero la realidad choca, la realidad se te pone acá enfrente y tú tienes que de alguna forma ver cómo enfrentar esa realidad. Entonces, lo único concreto que han recibido más de 9 millones de personas en Chile es el primer retiro del 10%. Bien, el segundo retiro, como tú dices, ¿es viable? ¿Cuánto pierde una persona si llega a retirar este segundo por ciento si es que le queda fondo? Entre 8.000 y 12.000 pesos al momento de jubilarse, si es que no hay ninguna reforma por delante. Ocurre que va a venir una reforma con un aumento del 6% en las cuentas de capitalización. Va a venir una reforma con la rebaja de la edad de 110 a 85 años, a lo menos. Va a venir una reforma donde se le va a prohibir tanta utilidad a las AFP, por lo tanto eso se va a traspasar a las cuentas. Entonces, con eso, Sergio, estamos hoy día efectivamente diciendo de que aun cuando haya un segundo retiro no deseado, porque no lo deseamos, pero estamos enfrentando una realidad, bueno, lo que hay que hacer es salir adelante de esta realidad y ya veremos la situación para adelante. Y con las reformas que tiene que haber y que van a haber en materia previsional, la verdad es que no hay pérdida. Y agrego algo más, Sergio, que se ha dicho poco. Aquella persona que tenía hasta 1 millón de pesos en su cuenta, a ver, una persona joven, una persona que tenía muchas lagunas, un extranjero, etc. Esa persona sacó el 100% de su plata y lo hacen ver como algo gravísimo. Esa persona estaba condenada sí o sí a la pensión básica solidaria. Por lo tanto, lo único que se logra es ganancia, porque esa persona adelanta el proceso para la pensión básica solidaria. Bajo ningún punto de vista es una pérdida. Entonces, lo que está haciendo acá el gobierno es salir a defender a los grandes grupos económicos que, claro, tienen menos dinero para sus inversiones. Estoy hablando de estas grandes familias en Chile, y todo el peso va hacia el cotizante, hacia la persona. Entonces, termino. ¿Es deseable? No. ¿Es necesario? Si es que el gobierno no llega de aquí a diciembre a algo concreto, a la gente no le va a quedar otra opción que el segundo retiro de sus propios dineros. Hacemos una pausa, senador Carlos Bianchi, porque bueno, aquí en TV Senado y en Profundidad de Campos tenemos mucho más para conversar y vamos a profundizar en la reforma a las pensiones que está en la agenda como una de las prioridades más importantes este 2020 y no sabemos si se va a completar el proceso este año. Todo eso lo hablamos a la vuelta aquí en el canal del Senado en Profundidad de Campos. Usted que está siguiendo este programa, espérenos. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado con el senador Carlos Bianchi, independiente de la región de Magallanes. Extensa región, senador, recorrer toda la región de Magallanes. ¿Cuánto puede llegar a demorar así yendo y estando un par de horas en cada lugar? No, o sea, sí, algo tenemos es extensión territorial. Lo que tenemos es poca población, pero llegamos hasta la Antártica, así es que usted comprenderá de que es un terreno inhóspito en lugares, un terreno maravilloso de paisajes hermosos, y uno tiene que andar a la velocidad del paisaje. Mira, yo si algo he aprendido en la vida es andar a la velocidad del paisaje que está viendo. Yo me demoraría lo que tengo que demorarme porque hay cosas maravillosas que ver. O sea, la naturaleza de la Patagonia, la verdad es que no la hay en el resto del mundo, y esa es una belleza que es imposible pasarla rápido. Yo la pasaría lento, a la velocidad de las cosas hermosas que uno va viendo en la vida. Bueno, la situación de las pensiones que la dejamos pendiente del primer bloque. La mitad de los chilenos recibe alrededor de 150.000 pesos una vez que se jubila por distintas razones. Se quiere hacer un cambio para resolver este problema de inequidad y ese cambio contempla varios pasos, digamos. Lo importante es que usted nos diga qué pasos se contemplan, por ejemplo, para romper esa diferencia que hay entre las ganancias, la rentabilidad que tienen las AFP, 4 veces mayor que quienes imponen en estas administradoras de fondos de pensiones. O sea, ahí ya hay una distancia sideral.
Por otra parte, también las administradoras de fondos de pensiones ejercen, digamos, un rol muy importante en la economía del país, porque esos fondos se utilizan para invertirlos en el desarrollo de bienes y servicios. Eso es lo que se argumenta. Y el retiro por segunda vez del 10%, según dijo el ministro de Hacienda, va a representar una pérdida del 23% finalmente en las jubilaciones. Le doy todos esos datos para que usted haga un enfoque que permita centrarnos en este debate que se viene, también con respecto al 6%, que es muy importante. ¿Dónde va a quedar? Mitad y mitad para el ahorrante, la otra mitad para un fondo solidario, todo para el ahorrante, como dicen muchas encuestas que se han hecho, o se hace una distribución también con una parte para un seguro de longevidad, como otros de los planteamientos que se han hecho. ¿Qué puede uno esperar del ministro Briones? Nada que no sea defender a los grandes grupos económicos, que es donde se va a ir a trabajar una vez que termine de ser ministro. Eso hay que esperar. Nada. Una persona, un ahorrante, un cotizante no puede esperar nada. Solo esta campaña del terror, y que es engañosa, es mentira. Y quiero ser en esto gráfico, claro, directo. Usted, ministro, miente. Y lo digo, Sergio, porque hay un hastío de ver cómo estas personas efectivamente tienen un tránsito para proteger a estos grupos. De lo que se trata es que todos estos dineros que de las chilenas y chilenos, ¿a quiénes se los dan? A los Luxich, a las 7, 8, 9 familias más poderosas de este país, se les entrega esos dineros y a nosotros se nos devuelve efectivamente en una cantidad, como tú bien la graficabas, infinitamente mayor de toda esa rentabilidad, incluso a empresas que están en una situación económica deprimente, en una situación económica compleja. Aún así, se le entregan los recursos de las chilenas y chilenos porque se puede invertir un alto porcentaje de esas placas aquí dentro de nuestro país. Más del 55% de todos esos fondos se les entrega a estos grupos económicos. Entonces, cuando el ministro dice que hay una pérdida del 23%, yo le pregunto, usted, ministro, ¿qué ha dicho cuando las AFP han perdido más del 20% de los fondos más agresivos, el fondo A, el fondo B? ¿Qué dice usted cuando las AFP pierden y nosotros asumimos la responsabilidad? Ni siquiera las asume las AFP. Entonces ahí nadie dice absolutamente nada. Entonces él está efectivamente protegiendo a estos grupos económicos, tal cual lo hizo con el primer retiro. ¿Qué pasó con el primer retiro? Él decía lo mismo. ¿Qué ocurrió? Todo lo contrario. Se dinamizó la economía en nuestro país, la gente pagó deudas, la gente hizo emprendimiento, algunos compraron un plasma, si es su plata, ¿y cuál es el problema? La gran mayoría pagó en una operación, en emprender de nuevo, en sus MIPYME. Es decir, esto activó la economía absolutamente y la gente pudo sobrevivir. ¿Qué ocurre? Y esto nos lo dice Briones. Vuelve a presentar una indicación para hacer un corralito con los fondos. Porque lo que no quiere Briones es que la gente... Así? Mira, lo que está ocurriendo es lo siguiente, Sergio. Nosotros tenemos la posibilidad de movernos entre las letras A, B, C, D y E, ¿cierto? En el caso que tú estés, no sé, tengas 30, 40 años, estás en el fondo A, si hay pérdidas, tú puedes sacarlo y ponerlo en el fondo E. Bueno, antes te demorabas un día en eso, después te lo hacían hacer en 4, después una semana. Ahora quieren hacerlo en 3, 4 meses, que tú no te puedas cambiar de un fondo, hacer un corralito para que los inversionistas chilenos no corran riesgos con sus fondos. Si lo corra el cotizante, no estos poderosos económicamente. Eso es lo que está protegiendo Briones. Entonces, ha vuelto a insistir en este corralito para que las personas no puedan cambiarse de un fondo a otro y de esta manera tengan que tener la pérdida, pero los inversionistas tienen garantizada la utilidad. Entonces, y así nos salen a vender estos dineros. Entonces, yo te digo, esto es de una falsedad absoluta. Ahora, con respecto a lo que viene, no hay ninguna fórmula mágica. Si seguimos con el 10% de ahorro previsional, nadie puede tener una pensión efectivamente al momento de jubilarse buena, digna. Voy a poner un ejemplo. Si tú ganas 500.000 pesos todos los meses, sin ninguna laguna, todos los meses 500.000. Pongámosle 1 millón, ya, 1 millón, todos los meses, 1 millón.
Lo que tú ahorras son 100.000 pesos, o sea, 1.200.000 al año. O sea, en 20 años, 20 millones, 25 millones. O sea, cuando quieras jubilarte vas a tener efectivamente 20, 30 millones teniendo una renta de 1.000.000 sin laguna. Entonces lo que hay que hacer es un sistema tripartito. El 10% del trabajador, el 3% o el 6% del empleador, que es la discusión que tú bien señalabas, pero aquí también tiene que estar el Estado con un porcentaje. Porque la única forma que garantiza una pensión decente, Sergio, es teniendo un ahorro entre un 18 y un 22% en tu vida laboral. Ya, pero tener, ¿ah? ¿Usted ve factible que el gobierno esté dispuesto a que el Estado ponga dinero ahí, aparte del aporte que hacemos los ahorrantes, aparte del aporte que pueden hacer los empresarios, que el Estado ponga, además del pilar solidario que ya está arreglado por ley? Lo que pasa es que, mira, con el pilar solidario, yo le hice una propuesta al gobierno hace mucho tiempo atrás, tanto a Bachelet como a Piñera. Al momento de nacer una persona en Chile, el Estado le pone 1,5 millones y eso se capitaliza a 65 años más lo que tú aportas en tu vida laboral. Terminas con pensiones de 448.000 pesos como mínimo y te ahorras más del 40% de la pensión básica solidaria que hoy día el Estado le está pagando. O sea, era utilidad por donde sea. Pero como no hay que tocar el sistema, no se atrevió nadie, ni Bachelet ni Piñera. Señor, pero hay una propuesta del gobierno de financiar esta posibilidad de mejoramiento de las pensiones poniéndole un 1% más al IVA. ¿Es solución? No, porque el IVA también lo terminan pagando los más pobres. O sea, tú lo pagas el IVA en el pan, lo pagas en tu mercadería diaria. Entonces, al final, ¿quién paga eso? Si esa es una propuesta que escuché ahí de la UDI y de la derecha, que paguen un uno más, pero subamos el IVA. ¿Quién termina pagando ese IVA, Sergio? Lo termina pagando el pueblo, la gente. Aquí tienen que ser los súper ricos los que efectivamente paguen el impuesto. Mira tú lo que pasa con las mineras. O sea, veamos lo que Chile le entrega a todos estos poderes extranjeros y no le saca nada. ¿Por qué tiene que pagarlo el más pobre en un kilo de pan un porcentaje más alto del IVA? Eso lo propuso la derecha. Aquí lo que tienen que pagar son los súper ricos, las grandes industrias, las grandes empresas extractivas, entre otras cosas, la minería, que no paga. ¿Tú sabes que la minería y las líneas aéreas no pagan impuestos de los combustibles? ¿Sabes eso? No, y los pasajes de avión tampoco pagan IVA. No, pues tampoco pagan IVA. Entonces, perdón, mientras esta discusión no sea transparente, seria, aquí estamos cargándole todo el peso a las personas, a la clase media, a los que menos tienen, etc. No, yo quiero, por eso es tan importante lo que viene en un par de días más, que es esta posibilidad de tener una nueva constitución. Te quiero decir algo, Sergio. Tú sabes que en la Constitución efectivamente está garantizada el derecho, bien digo, al agua, pero está garantizado a la minería la propiedad del agua y la propiedad de la minería, la propiedad. Y a los recursos naturales. Claro, de los recursos, pero no está garantizada la propiedad de nuestros fondos, de nuestras platas de la AFP, por ejemplo. No está garantizado, Sergio. Entonces, ¿cómo no decirle al país, por favor, abramos los ojos, dejen de lado esa campaña del terror de quienes amaron a la dictadura de Pinochet? Veamos cómo nosotros, esto no es una hoja en blanco como lo hace ver cómicamente ahí un personaje de ultraderecha, seamos serios, o sea, lo que es convocar al país a tener una carta que nos permita navegar de una manera más democrática, más justa, con todas y todas. Sí. A propósito de la nueva constitución, un pesimista me comentaba el otro día, decía, bueno, seguramente el apruebo se va a imponer, un porcentaje importante, pero la oposición no da pie en bola, así me decía textualmente. Por ejemplo, en las primarias no se pusieron de acuerdo para enfrentar a la derecha. Por ejemplo, en la acusación constitucional contra Mañalich hubo disidencia en la oposición. También me mencionaba que así como van las cosas, y como se ha visto en la franja electoral, también están divididos. Entonces, pueden tener una victoria a lo pirro, ganando con el rechazo en la oposición, pero después en la constituyente
la derecha les va a dar la zumba porque van a ir unidos y van a tener más constituyentes, digamos, de los que se pudiera pensar, ¿no? Y no se van a poder hacer los cambios que se quiere a la Constitución, como usted señala, que son tan importantes, porque se va a requerir un quórum calificado prácticamente para aprobar el articulado de la nueva Constitución. O sea, de aquí a 2 años, de acuerdo con este pesimista, seguiríamos igual o peor que lo que estamos ahora, porque no hay unidad en la oposición. Yo le quiero responder a ese pesimista que hizo toda esta narración que tampoco se va a decir lo que él dice. ¿Por qué? Porque él olvida que hay un plebiscito de salida que es obligatorio. Ese plebiscito de salida es donde la gente, todas de manera obligada, están obligadas a votar y decir si quieren aprobar lo que hicieron o no aprueba lo que hicieron. Por lo tanto, a este pesimista, a este ultraderechista, hay que decirle que aunque sean el 100% de puros ultraderechistas, los que sean constituyentes, no les va a resultar tampoco. Si esto es un acto democrático, Dios mío, ¿qué tanto les molesta? Pero va a regir la constitución que tenemos ahora, entonces. O sea, en el caso de que si se diera esta locura que dice esta persona, claro, o sea, no te olvides que está el plebiscito de salida, está el de entrada, que es libre, el que quiere va a votar. Está la votación de los constituyentes, pero está el plebiscito de salida, que es obligatorio, donde el país va a decir, sí, lo que se hizo nos parece, o lo que se hizo no nos parece. Entonces están obligados a hacer algo bueno, a hacer una carta de navegación para tener un país, un Estado de los próximos y tantos años más justo, más equitativo, más solidario, más humano, y no solo pensando en la economía. Senador, estamos navegando con el presupuesto de la Nación. Yo quiero en la parte final que usted diga cómo viene la mano en el presupuesto, porque en materia económica el Ejecutivo es el que siempre tiene la iniciativa y hay reclamo, porque en ciencia y tecnología, que es tan importante para enfrentar como la crisis de la pandemia, por ejemplo, le bajaron la mano, hay menos presupuesto. Usted que es de la región de Magallanes, también el Instituto Antártico y otras organizaciones de la Universidad de Magallanes están reclamando, las universidades chilenas también dicen lo mismo, pero al final se puede decidir un presupuesto que es más cercano a lo que quiere el gobierno, de lo que quiere la oposición o lo que están pidiendo algunos, ¿no? El gobierno, como tú bien lo señalas, tiene toda la potestad en esta materia económica. Son los dueños de la billetera. Pero es inaceptable, tú pones el ejemplo, efectivamente, cómo se le ha quitado a instituciones de ciencia, investigación, tecnología. Y curiosamente se le ha aumentado, no recuerdo la cantidad en estos momentos, pero en el caso de Carabineros, una cantidad millonaria de dinero se le ha puesto, que se le quitó a ciencia e investigación para ponérsela a Carabineros. Entre otras cosas, Sergio, tú sabes todo. No, a ver, este gobierno ha sido por lejos el que más ha gastado en compras ahora de armamentos no letales, de vehículos para las policías. Se hizo una gigante compra a Israel. Y yo veo con preocupación cómo Piñera se va a aguantar de aquí hasta que termine su periodo, y no quisiera pensar que lo va a hacer en base a represión, en base a estar en las calles con las Fuerzas Armadas o con las policías, porque la implementación que han hecho, las inversiones que han hecho, son muy cuantiosas, y ese tema también hay que entrar a revisarlo ahora y lo vamos a discutir dentro de la ley de presupuesto. Las potestades las tiene el gobierno. Yo sé que las platas no son infinitas, sé que también tenemos que tener un resguardo, pero el Estado estaba bien parado, o sea, teníamos un buen resguardo económico, y si no se usa ahora, ¿cuándo? El problema es que Piñera lo ha usado de agotita, con goteras, y ha tratado, te repito, de hacer grandes anuncios que en la práctica no terminaron siendo nada. Entonces, este va a ser un presupuesto que va a dejar, diría, muchísimas instituciones. Hay una institución, mira, el Ministerio de Justicia tiene una institución de todos los niños que fueron abusados, niños maltratados, niños que necesitan poder ser acompañados, y eliminaron ese programa. O sea, jódanse, un año más, 2 años más, vamos a ver si metemos el programa de nuevo para poder estar con estos niños más vulnerables, abusados, violados, todo. Entonces, ¿qué sociedad queremos, Dios mío? ¿Queremos empoderar a las Fuerzas Armadas
aumentándole los recursos a la policía. ¿Con qué objetivo? Yo creo que va a ser una interesante discusión, Sergio, en la ley de presupuesto. El gobierno va a tener que ceder, así como no ha querido ceder con lo que tiene que ver con el salario mínimo. Aquí va a tener que ceder a las peticiones que el propio país le va a señalar. Lo que sí es complejo es que vamos a tener 4 años, a lo menos, muy, muy complejos en materia económica, de un relativo crecimiento, de mucha cesantía, de muchas quiebras, y esa situación va a hacer que el próximo gobierno que venga, y antes que termine, tenga que tener situaciones social y económicamente muy complejas que enfrentar. Senador Carlos Bianchi, como representante de la región de Magallanes en la Cámara Alta, como independiente, le agradecemos la gentileza de conversar y de participar de esta profundidad de campos en el canal del Senado. Bueno, y esperamos tener un diálogo antes que se vaya de la Cámara Alta. Yo espero, Sergio, para mí siempre es un honor estar contigo y te lo he dicho muchas veces y lo he dicho públicamente y personalmente. Yo me voy efectivamente del Senado porque hicieron que me vayan. Hicieron una ley los propios incumbentes, los propios parlamentarios, para no tener competencia y así ellas y ellos ir a repostularse. Bueno, así fue y así es y punto, así es la vida. Yo no me quejo porque la verdad es que en política aprendí hace muchos años que los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad. O sea, aquí en este mundo la verdad es que la amistad es en base a las conveniencias, ¿no? En fin, yo te agradezco esta entrevista. Yo me siento el hombre más honrado, el poder haber representado a mi región de Magallanes, que me dieron el honor de hacerlo y no haber militado nunca en un partido político. Si yo ni siquiera conozco la sede de un partido político, toda mi vida he sido el único senador en la historia de Chile que logró romper el sistema 2 veces, el sistema binominal. Entonces, mira, hicimos historia, pude ser 2 veces vicepresidente del Senado, hemos tenido un tránsito, por más que quisieron sacarme con juicios, con todo, no lo lograron. O sea, yo me siento un perro mordido, un zorrito correteado, un hombre de 1000 batallas, y eso te ayuda mucho en la vida. Así que un abrazo para ti, Sergio, para todo el equipo de TV Senado. Muchas gracias por esta entrevista y un cariño enorme para todo el país, para todas las regiones, pero particularmente para la región de Magallanes. Zorrito y perrito correteado, nunca cordero de la región de Magallanes, me saca ya hay mucho. Esa me gustó, nunca cordero, esa me gustó. Perro mordido, pero nunca cordero. Bueno, gracias, senador, porque hemos tenido que usar la plataforma digital con el propósito de superar toda esta situación de contagio, de pandemia que estamos viviendo. Así que estamos mediante este sistema electrónico contactados con usted en esta ocasión. Muchas gracias, senador, y será hasta la vista. Oye, está muy buena esa, me gustó. La voy a acuñar. Chao, adiós. Adiós.